¿Cómo está afectando la alimentación de hoy la salud de nuestros hijos? En este episodio con el Dr. Luis Oscar Báez hablamos sobre azúcar, ultraprocesados, sistema hormonal, energía, concentración, péptidos y cómo enseñar a comer bien sin generar culpa ni extremos. Quédate con nosotros. Bienvenidos al Club de las 4 AM. El lugar donde hablamos de lo bonito, lo feo y lo políticamente no tan correcto de la maternidad. Yo soy Nicole, o como me conocen en las redes, Mami Pulpo. Yo soy Ámbar Boone. Y yo soy Valen. Aquí aprendemos y compartimos historias, desahogos y esas verdades que nadie se atreve a decir. Porque la maternidad no viene con un manual. Pero sí con otras madres que entienden lo que estás viviendo. Bienvenidas al Club de las 4 AM. Hello, chicas, ya estamos de regreso y hoy viene un tema que te entendemos, te apoyamos y nunca te juzgamos. Va a ser políticamente correcto e incorrecto, todo junto, para adelante, para atrás, al derecho y al revés. Tengo que decir que los últimos episodios, chóquense con las dos, han estado duro. Pero el de hoy tengo muchas dudas, muchas preguntas y estoy muy emocionada. Pero mientras tanto... Sí, ya yo quiero ver a Nicole ahí diciendo y nosotros con 25 preguntas todavía y Nicole y que ya se acabó el tiempo. Ay, ella siempre es tan odiosa. Señores, mi tantrum of the day. ¿Cuál? Ay, amiga. Mi tantrum of the day va relacionado con lo que le iba a decir ahora. Señores, ¿por qué uno, madre, empresaria, emprendedora, se siente como culpable de hacer cosas por uno mismo? O sea, yo... Amiga, ¿quieres la respuesta corta? ¿La políticamente correcta o la incorrecta? Aquí estoy por yo. pendejas, por eso. Tenemos el día entero grabando aquí, ¿verdad? Ajá. Y ya yo me siento culpable porque no estoy en mi oficina trabajando, ¿verdad? Y entonces, acabo, hace un ratico, de decir, sí, voy a jugar pádel a las 5. O sea que sí, vamos a tener que hacer así ahorita para yo ir a jugar pádel, no mentira. Pero a la vez es como ese miedito y esa cosa de, pero entonces tú no fuiste productiva hoy. Oye, no fui productiva hoy, grabé 3 episodios, voy a jugar pádel, mandé facturas. ¿Cuántos videos para tus redes sociales grabaste, amiga? Grabé como 4 videos para Entonces, mis redes ¿tú sabes sociales. el meme y el sticker que es como una niñita haciendo como... Esa cosa, Descríbelo para nuestros oyentes. Doblando los ojos como que el cerebro lo está tratando de ver por adentro de su cabeza. Esa es la cara que te va a poner. Mujer más productiva que esta. Dice, hablador. Mira, amiga, te digo mi opinión. Automáticamente sale un niño por alguna cavidad de tu cuerpo, viene con la culpa abajo del brazo. Entonces, te digo algo. Pero eso tenemos que cambiar. Siéntate con ella, háblalo y dile, amiguita, te voy a escuchar, querida culpa, tienes 5 minutos, dale rápido, sintetiza. No, le voy a dar. Ok, tú le das pelotazo. ¿Tú le das dos? Ahorita. No, tú le escuchas, sintetiza tus ideas, dale rápido, ok, te escuché. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tienes razón, no tienes razón, ok, bye. Ya. Y mira, ¿Y qué me no dices? tenemos, antes de decirte lo que siempre te decimos, te voy a decir que no nos tenemos que ganar nuestro disfrute en esta vida. No, ya, no, o sea, we don't have to earn it. Ya, o sea, eres merecedora de ir a jugar pádel solo porque existes y te gusta y te divierte. Y eso es Solo porque suficiente. sí. Porque puedes y te lo mereces, Exacto. amiga. Así que Te entendemos, te apoyamos y adivina Nunca qué. te juzgamos. Hoy no te juzgo. Ay, primera vez que no juzgo. Hoy no, amiga, hoy no. Qué bueno, muy bien. qué bueno. Ok, entonces, como yo sé que Nicole tiene que ir a jugar pádel en 55 minutos y tenemos que hacer muchas preguntas No, hoy. mentira, no Mentira. te Pero yo estoy muy feliz por este episodio bueno, yo siempre estoy feliz por todos los episodios, pero este invitado yo lo quiero mucho personalmente porque es mi doctor, pero también se ha metido a mi hijo en el bolsillo así del pantalón y yo creo que... no, al grande. Grande. O sea, bueno, Mati, que tiene 14, está en plena puerta de adolescencia, ha tenido toda la vida procesos médicos largos y sobre todo de temas de alimentación que hemos tenido que manejar, hormonas, inflamación, alergias alimenticias, de todo. Ha pasado de todo ese pobre hijo mío. Y la verdad es que eso significa que hemos ido a 236.893 médicos, endocrinos, nutriólogos, nutricionistas. Resulta que hay una diferencia entre nutriólogo y nutricionista. Eso no lo sabes al menos de que visites 65 médicos con tu hijo. ¿Cuál es la diferencia? Uno está especializado clínicamente y el otro hizo un curso. Exacto. Entonces, mi hijo ha pasado por muchos y honestamente, usualmente, él sale de los doctores y así que, ay, mamá, esto es la misma vaina de siempre. No. Pero cuando este señor lo vio y lo conoció, Matías salió diciendo como que, óyeme,
qué cool ese doctor, él me entendió todo. Todo lo que yo paso y lo que yo siento, él lo entendió. Y de verdad se lo metió en el bolsillo. Y Mati ya tiene 1 año acompañándose con Luis y haciendo un progreso Es que hay un detalle, amiga. No hay Eso palabra fue. más odiosa e insoportable en esta vida que la dieta. Ajá, ¡Wow! pero de eso es lo que vamos a hablar hoy porque La detesto. lo que a mí más me gusta de Luis es que sí, él usa dietas, obviamente siempre hay en algún momento, pero es que él ha enseñado a esta familia, porque se ha ido regando en mi ecosistema familiar, cómo alimentarnos para la longevidad, para la funcionalidad, para... Entonces, bueno, ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy. Entonces, yo primero quisiera que tú te presentaras, el doctor Luis, que está aquí con nosotros. Preséntate, dinos un poco cuáles son tus especialidades, porque sé que es más de una, Sí. y entramos en materia. Muchas gracias. De verdad que te lo agradezco mucho. No estoy acostumbrado a halagos y ese tipo de cariño. Ay, es de nuestro equipo, choca los 5. Me siento apures. raro cuando las personas Sí, lo me, sé. me halagan tanto. Pero aprenderás. Te lo agradezco, de verdad que sí. Un honor estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Luis Oscar. Soy el doctor Luis Oscar Báez Acosta. Soy especialista en nutriología clínica, medicina regenerativa y medicina deportiva. Ya sabes, Nicole, para después del pádel. Sí. Hey, el Hice padre está haciendo medicina mucho médico rico. deportiva, en España, en la Universidad de Nebrija. Hice un posgrado en la Escuela de Medicina de Harvard. ¿En dónde? Así mismo. Ajá. Oh, wow. Sí, en ultrasonido, o sea, procedimientos guiados por ultrasonido en el sistema musculoesquelético para poder diagnosticar y tratar lesiones musculoesqueléticas. Y también hice mi nutrición clínica en INTEC, mi alma mater. Una pregunta, doctor. ¿No le faltan como vida para tanta cosa? Él se ve Bueno, chiquitico, yo desde pero no. chiquito Porque él yo es no he como un parado de menorcito. estudiar y todavía no he parado. Sigo, bueno, ustedes lo saben, me voy para México la semana que viene. A mí me gusta mantenerme actualizado porque lo que yo viví en mi vida entera es medicina tradicional. Y me encanta la medicina, pero siento que últimamente en el mundo tradicional ha llegado como a un tope, donde básicamente esto es el patrón repetido años y años y años y nadie como que le encuentra el jueguito a cómo es que uno puede vivir una vida plena, una vida sana, donde no siempre tiene que estar lidiando con problemas. O sea, vivir con dolor, vivir con temas de salud no es normal. Y yo siempre trato de que los pacientes entiendan eso y que podamos lograr juntos esos cambios. Y sobre todo que hay una parte que yo creo que es la cosa más incómoda de la faz de la tierra, el tema de la alimentación. Ujú. Para nosotras las madres es un tema cultural, tradicional. Yo creo que de lo más cromañón que tiene el ser humano es el tema de la alimentación. Por ejemplo, yo tengo un ser de 8 años que pesa apenas entre 45 y 50 libras. Wow. Picky eater, nivel Jesucristo de los Santos los últimos días, porque uno entiende que un niño flaco está desnutrido, que sí o sí tiene que comer. Ujú. Uno gordito, tú entiendes que están bien de peso, pero ese tipo de tradiciones, ese pensamiento que uno tiene, crea tantos problemas en la relación que la gente tiene con la comida. Ujú. Y cuando tú tienes que hacer periplos por muchos espacios médicos por tema de alimentación, es un tema incómodo porque la gente te dice, tú no pones de tu parte, tú no quieres colaborar, tú no paras la boca o tú no comes lo suficiente porque hay extremos. Hay gente que tiene tema de sobrepeso y hay otra gente que tiene problemas de aumentar peso. Ujú. Ujú. Y son temas que socialmente y políticamente no son correctos porque tampoco lo hablamos. Claro. Yo quiero empezar preguntándote, Luis, ¿cuál crees tú, sobre todo en materia obviamente de alimentación, qué es lo que más está afectando, o sea, en la época moderna, el tema de la alimentación en los niños y cómo eso afecta nuestra salud entera? Porque al final es lo que hablábamos antes de empezar el episodio, somos seres funcionales que no solamente la alimentación es lo único que afecta. Hay muchísimas cosas que uno no tiene ni idea que afectan tu organismo, tus hormonas, etcétera. Pero ¿cuál crees tú, si para empezar por ahí, que, o sea, es el tema que más ves en consulta y que la gente a lo mejor menos le presta atención? Bueno, en verdad, yo lo que veo en consulta es muchas personas que están mal informadas o que no tienen la educación correcta. Hoy en día, tú sabes que las redes sociales te pueden hacer ver cualquier cosita como un tema muy grande, ¿verdad? Primero era lo del azúcar, y el azúcar y la proteína. Esa es la nueva droga. Entonces las personas se van de un extremo al otro y hay mucha descompensación, o sea, muchas cosas que yo veo, pero yo creo que las personas llegan y no tienen una idea real
verdadera de lo que debería ser la alimentación. Entonces, piensan a veces que comer, por ejemplo, vegetales es malo, porque pesticidas y qué sé yo qué cuánto. También piensan que comer ciertas proteínas es malo, que por X y razón. Yo he tenido de todo. Yo he tenido pacientes que me dicen, no, doctor, porque la manera que yo como, porque vi un video, es porque yo como la proteína primero y después en media hora me como el arroz y después en 20 minutos después me como la habichuela. ¿Y cuánto duran para comer? 2 horas. Básicamente. Entonces yo me le pregunto de verdad, porque aparte de que eso es ya de por sí raro, es un poco raro, extraño, yo le pregunto cómo tú vives así, porque eso es lo que me interesa, tu calidad de vida. Al final, uno lo que come es para alimentarse y tener calidad de vida. Y si uno tiene ese tipo de patrón o se está llevando de videos, pues no vamos a tener mucho éxito. Es que en ese sentido, Doc, una pregunta. Yo siento que el tema de alimentación, como que uno nace, crece, se reproduce y come. Realmente. Sí. Claro. Porque eso es un ciclo nuevo. Sí. No lo conocía. Lo que pasa es que para mí. Ajá, y después te mueres. Lo que pasa es que para mí comer es como respirar. Tú no sabes cómo tú lo haces, tú simplemente sabes que tú lo haces. Ciertamente, a ti te ponen un plato de comida, pero tú realmente, entiendo yo, usted me corregirá, uno como que no entiende mucho la ciencia o la química o la física que hay detrás de comer. Tú sabes que hay que comer muchos vegetales. Te decían que los víveres son lo último, los muñequitos, porque la primera dieta te ponen que si la batata y el guineíto, ahora la batata y el guineíto no se comen. Las frutas tienen un horario. Yo no sabía que una piña venía con un reloj que a las 5 de la tarde tú no te la puedes comer. Entonces, ¿cómo es alimentación 101? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender para poder empezar a hacer un cambio de vida? Porque yo entiendo que alimentarse bien no es una dieta, es hacer cambios y ajustes en un estilo de vida. Y me encanta que él lo dijo, o sea, al final es cómo afecta eso tu calidad de vida y cómo lo puedes incorporar en tu vida real, porque si es insostenible, al final, y existen esos alimentos buenos o malos, o sea, háblanos un poquito de eso. Definitivamente. Esto va al punto que tú hiciste ahorita, que un niño que lo ven flaquito, pues dicen, no, está malnutrido, desnutrido. Uno que está gordito, pues está bien comido, ¿verdad? Como dicen aquí, ese muchacho está bien comido. No, lo que se está viendo hoy en día es que un niño gordito, entre comillas, puede estar más desnutrido que uno que está muy flaquito. Y es simplemente porque hay micronutrientes que se encuentran dentro de las frutas y los vegetales que no se están consumiendo porque no tenemos ese patrón en nuestro ambiente. Por ejemplo, en una casa donde por años, ¿verdad? Décadas se ha cocinado de tal manera que mi abuelita lo hacía así, entonces mamá lo hace así. Tienden a consumir una dieta muy, yo le digo dieta, ¿verdad? Pero es un patrón alimenticio muy desbalanceado, donde solamente están consumiendo ciertas cosas, pero están obviando otras. Y eso puede causar desbalances hormonales, inflamación metabólica, o sea, muchas cosas que veo en consulta. Pero es ahí donde hay que enfocarse. Lo que hay que hacer para poder tener una buena alimentación es primero setear el ambiente. Si en tu hogar no está la costumbre de muchos vegetales, si los niños no ven a mamá y a papá comer muchos vegetales y que eso es lo único que se cocina en la casa, ¿verdad? Los niños no van a seguir nada, no van a estar interesados por eso. Eso se lo dejamos al mundo, ¿verdad? Que ellos salgan por ahí, vean a sus amiguitos comiendo pizza, Doritos y que un día se pongan curiosos, que fue lo que me pasó a mí cuando yo era chiquito. Pero en mi casa yo siempre vi el patrón de vegetales, de cereales integrales, todo ese tipo de cosas. Una pregunta, doctor. Si pudiéramos decir que sí o sí debe estar en la dieta de un niño adolescente y que no es un no. O sea, ¿qué debemos sacar de dentro de la alimentación de un niño adolescente? ¿Qué usted diría? Los ultraprocesados. Definitivamente. Me encanta. Mega ultraprocesados. ¿Qué son esos? Que son todo lo que tenga como colorcito y venga en una funda. Eliminado. Básicamente, es un poco exagerado, pero tú entiendes lo que te quiero decir. Es básicamente esos dulces, esas harinas refinadas, todo eso que no, si no tuvo una mamá o un papá
y si no salió de la tierra, no se debería comer. Si no tuvo ojito, eso no es. Ahora, aquí- hablemos de los ajá. embutidos. Una pregunta, porque a mí siempre me han dicho... Terrible. Jamón de pavo. embutido. Pero eso salió de una mamá o una Terrible. papá. Pero está ultra procesado. Está ultra procesado, ese es el problema. O sea que, mira, el salami frito es riquísimo. De sabor. Pero en cuanto para tu salud, terrible. Y un proyectico terrible. también, da mal. Sí. Ahora, yo voy a decir algo políticamente no tan correcto. Y es, joder, si todas las mamás sabemos, porque creo que todas lo sabemos, que eso le hace daño a nuestros hijos. Ujú. Señores, yo entiendo que es fácil meter la fundita en la lonchera. Pero ustedes saben la lucha que yo cojo en mi casa porque yo soy la única freaking mamá del curso de mis hijos que no manda funditas al colegio. Y entonces mis hijos, en consecuencia, lo que hacen es llorar, quejarse de, ay, pero es que tú eres una aburrida, porque entonces yo... Te tengo una solución, llevan amiga. Papitas, llevan hojuelitas, llevan Ritz, llevan Skittles, llevan... Y en esta casa no hay niñez. Así me han dicho, no hay niñez porque no se compra nada de eso. Y yo, hermana, ¿se lo comerán en el cumpleaños? Amiga, te tengo una solución. El Pero colegio saco de el mis colegio. hijas, de mis hijos, oye, ahora metí yo una niña y no tengo. En el colegio de mis hijos está prohibido. Si llevan Sí, en ese el de tipo de nosotros cosas, también. no En el de comen. nosotros también, pero se lo llevan Ay, escondidos. no, allá no se Mentira. puede. No, no se puede. No, Ay, el mira, mío pero se- mi hermana, el deja mío que ha lleguen sabido- a los 11. Ah, bueno, sí. Ah, ok. O Pero sea, el mío por ahora no. Ellos tienen meriendas libres, que es como una vez cada que mes y pico. Ahí, pero no, el mío ha sabido llegar seco como el Y arenque. una pregunta, porque me dijiste lo que no debe estar, pero que sí o sí. O sea, si yo tuviera que darle una sola comida todos los días a mi hijo, ¿cuál sería? Los huevos. Huevos. Los huevos. oh, me encanta. Fruta. Yo no quiero que lo cojan como consejo, porque hay No, algunos se pacientes van donde... No se vayan, no es que señores, No no se vamos vayan a comer extremos. huevos Mira, todos hay los días. algunos pacientes donde no se le puede dar huevos por un tiempo. Siempre es por un tiempo. Pero Hay los alergias huevos, también. y a mí me gusta decirle, es el multivitamínico por excelencia de la naturaleza. Wow. Así mismo, nosotros compramos potecitos que por Amazon, que por esto, pero el huevo tiene vitamina A, D, E, K, K2, colenio, selino. O sea, ¿Qué tiene cantidad es una buena cantidad? De huevos. al día. Porque ahorita una gente, día. un revoltillo de 700 claras. No, ese es el otro error. Las personas piensan que no, me voy a comer las claras solamente. No. O sea, estudiado que cuando se come el huevo completo es donde hay mayor absorción de la proteína. O sea, Ay, que señor. Si te estás comiendo la clara solamente, no estás absorbiendo la proteína. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro. Por favor, señores, es una vida muy triste comer. Clara, nada más, eso es muy triste. No, ay, no Vamos sabe. una- Wow, pero mira, interesante, porque Entero que a mí me me gusta. pasa en lo personal, y te hago estas preguntas extremas, ojo, no es- como dije, no es para que se vean los extremos, pero sí, como que hay cosas que no tenemos, o sea, que hay muchos, como tú dices, mucha mala información Claro. sobre cierto producto y ciertos alimentos, pero, por ejemplo, el tema del huevo, yo tengo un hijo que ama el huevo y el otro que se lo tengo, para mí me parece un alimento muy nutritivo y siempre lo he querido incluir, pero al otro tengo que escondérselo. O sea, por ejemplo, yo le hago unos pancakes con huevo, guineo y avena para Pero que pueda buenísimo. comer huevo, ¿entiendes? Pero si tú le sirves unos huevos solo, no se lo come. Yeah. Santiago es así también. Yo pero- pero esconden todo. Sí, y ese tipo de cosas, o sea, ¿qué tan efectivo es? O sea, tú disfrazar la Disfrazar la comida comida. para que sea del agrado de los niños. ¿Pierde Mira. potencia si se combina con otra cosa? Depende del caso, pero no, usualmente no. Sí como se cocina. Ahí sí se pueden desnaturalizar algunos elementos de la comida. Por ejemplo, si la yema toca el sartén caliente, ahí se desnaturaliza las grasas saludables. Cosas así. Pero disfrazarlo yo creo que es un arma de doble filo. O sea, en cierto sentido es bueno porque le está dando ese tipo de alimentación a tu hijo o a tu hija. Pero en otro sentido también le estamos como que babying. ¿Cómo se dice? Sí, Con como consintiendo. lo como está- que, sí, lo estás añoñando más de la cuenta. demasiado donde no están aprendiendo a comer cosas reales. Por ejemplo, yo no comía aguacate, no me gustaba el sabor cuando yo era chiquito, pero llegó un día donde me forzaron como que, mira, pruébalo así solo, ponle y después ponle un chin de sal y qué sé yo qué cuánto. Y como que le fui cogiendo el taste, ¿verdad? Ok. Entonces que eso es muy importante, darle ese raw food así al joven, a la joven, para que puedan ir como que desarrollando sus papilas gustativas. Y yo creo que, o sea, por lo menos en mi experiencia, que tengo 3, por eso es tan importante exposición desde chiquitos. Porque, por lo menos, Matías, que
le cuesta muchísimo comer vegetales. La real verdad es que a él le cuesta mucho porque cuando él era chiquito, baby led weaning no existía. Le daba de comer casi siempre, la nana era la que le hacía la comida, porque yo trabajaba muchísimo en oficina en ese momento y él comía arroz con habichuela y carne. Entonces estaba muy poco expuesto a vegetales y eso se fue migrando obviamente a medida que se va volviendo más adulto, aunque en mi casa siempre se ha comido vegetales. Él en verdad no era lo que más le llamaba la atención porque no lo comía desde chiquito. En cambio, los otros dos que tuvieron exposición desde mucho más pequeños, hay cosas que ahora le gustaban, pero ya no le encantan. Pero igual siguen estando más abiertos como a probar cosas nuevas. Entonces, te quiero hacer una pregunta. ¿Esa es la única manera de lograr que nuestros hijos coman ese tipo de alimentos? Porque siendo muy honesta, la realidad es que el 80% de los niñitos llega un momento de la vida donde te dicen brócoli fo. O sea, entonces si no lo disfrazamos o si no hacemos una salsa de pasta roja, que en verdad lo que tiene es pilas de vegetales, ellos no comen el intake de vegetales necesario para poder alimentarse. Es correcto y me gusta lo que hiciste porque de verdad eso sería mi recomendación. Siento que hay que exponerlos a muy, muy temprana edad y darle ese chance de que vayan desarrollando. Cuando disfrazamos la comida, vuelvo y repito, o sea, puede ser un arma de doble filo. Sí lo estamos nutriendo por una parte, pero en otras, por ejemplo, la salsa roja, que lo disfrazamos, ¿verdad? Ahí tenemos mucho pimiento picadito o bien... Zanahoria. Zanahoria y cosas así. Eso lo que va a causar es que no se absorban los nutrientes correctos o que haya una pérdida de fibra o una desnaturalización de la fibra que es necesaria para la microbiota intestinal. O sea, mira, un niño cuando empieza a comer, cuando nace y empieza a comer, está formando el patrón alimenticio por el resto de su vida en ese momento. O sea que si le damos azúcar, gomita y dulce y cosas a una temprana edad, le pierden el gusto a cosas como los blueberries, que son muy dulces, y también las zanahorias, que son dulces, los pimientos rojos, que son dulces. Pero no son tan dulces como un esquero. No son tan dulces como un esquero. Entonces, cuando prueban eso, dicen guácala. Pero si nada más hubiesen probado eso y dicen, wow, qué dulce, lo hubiesen visto. Y una pregunta, tú mencionaste algo importante, el tema de la microbiota. Yo creo que hay muy poca, no muchas personas, yo muy adulta fue que me pude ir como adentrando en todo este tema. ¿Tú podrías explicar de una manera sencilla y clara a nuestras oyentes de qué se trata todo este tema de la microbiota y de nuestro segundo cerebro, intestino permeable? Exacto. Y me encantaría en este momento tener una pantalla que la gente pueda ver, porque la primera vez que Luis me explicó esto me hizo un dibujo. Sí. Y fue maravilloso para mí poderlo entender así, pero bueno, Luis trata de explicarlo con palabras. A mí me gusta hacerlo así con un dibujo y cosas, porque en la realidad así fue que yo aprendí la medicina. Soy muy visual, soy muy táctil. Sí. Mira, nosotros tenemos en la cabeza que las bacterias son malas, pero eso no es así. No todas las bacterias son malas. Muchas bacterias son necesarias porque viven dentro de nuestro intestino. O sea, ahora mismo nosotros tenemos E. coli en el intestino, por así decirlo, pero no todo el mundo le da la ameba que le da a la gente, ¿verdad? Pero eso es porque tenemos una microbiota sana. Cuando la microbiota no está sana, el E. coli aprovecha y da la enfermedad que entonces uno para en el hospital porque está vomitando, porque está con diarrea, etc. Las bacterias buenas viven en el intestino y son sumamente importantes, no solamente para tu salud intestinal, pero para tu salud emocional y hormonal. Se ha visto en muchos estudios que la relación entre una pobre microbiota intestinal, o sea, una flora intestinal pobre en microbios buenos, ha llevado a pacientes a sufrir de depresión masivo, crónico, de TDA, donde el niño no se concentra en las tareas y las cosas. Ansiedad. Y eso es todo ansiedad. Todas esas cosas vienen porque hay una pobre microbiota intestinal. Y nadie piensa en eso. Nadie piensa, puede ser la comida. Entonces, pero es la comida. La microbiota es como la colonia de buenas bacterias que viven en nuestro intestino. Correcto. Y eso se alimenta con la comida que nosotros comemos. Bueno, que de ahora está muy en tendencia y se ha puesto muy de moda el tema de los probióticos. Hay muchas formas distintas de tu consumir probióticos. Entonces, ahí te voy a hacer una pregunta. Ya, porque espérate, hay una segunda parte de esa pregunta que hizo Nicole que me interesa que la termines de explicar, que es lo del intestino permeable, porque tú me explicaste lo de los pelitos, porque, ojo, el intestino permeable es una de las principales causas de inflamación. Yes. Entonces, como leaky que... gut. ¿Es el SIBO? Leaky gut. No es SIBO, pero es una razón también del SIBO.
El leaky gut, que es el intestino permeable, básicamente en el intestino hay microvellosidades, que son como unos pelitos que hay en el intestino, que van moviendo la comida. Como algas en el Como océano. algas así, como del mar. Te lo Que puedes te imaginar de ayudan, tal que te manera. ayudan con tu digestión. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esas microvellosidades, como cualquier mucosa en el cuerpo, la piel, cualquier cosa se va deteriorando. Dependiendo de lo que tú comas, se puede deteriorar más rápido. También hay factores genéticos y otras cosas ambientales. Pero dependiendo de lo que uno coma, eso puede producir unas brechas en esas microvellosidades donde se empiezan a meter diferentes organismos como el E. coli. También se pueden meter hongos como el cándida. Y eso puede causarle infección a los pacientes. Las mujeres que presentan, por ejemplo, yeast infection a repetición con mucha frecuencia. Candidiasis en español. Candidiasis, ajá. Es por eso. Y entonces piensan que es solamente por la... ¿Y qué o sea, tiene que ver eso con el Ajá, SIBO, y por te voy a explicar. Por ejemplo, cuando yo llegué a la consulta de Luis, yo tenía 6 meses visitando 4 tipos de médicos diferentes porque tenía una candidiasis que no se iba con antibióticos, o sea, me ponían antibióticos, se quitaba, volvía a los 3 meses. Y Luis hace en su consultorio una cosa que se llama una muestra de... microscopía de campo oscuro. Ajá, que él te saca sangre en su consultorio en vivo. Una gotica. Una gotica. De tu dedito. La ve como, o sea, como que te pullan para el dedo. La ve en un microscopio y cuando él vio mi sangre, había muchísimo... Él puede ver qué tan inflamado está tu cuerpo por los microorganismos, la forma de tus glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos, bla, bla, bla. Él te explica todo eso, pero en la mía se veía que había candidiasis, o sea, como que había Muchos cándida, hongos. muchos hongos adentro de mi torrente sanguíneo, o sea, dentro de esa gotita de sangre. Y él me preguntó, yo quiero saber si tú has tenido como constante, y yo le dije, sí, yo tengo 4 meses yendo, y me dijo, lo que pasa es que la razón al final de todo lo que estamos viendo aquí es que tú tienes intestino permeable, o sea, tu microbiota está completamente desregulada, obviamente eso afecta el SIBO, entonces genera inflamación, todo mi cuerpo está inflamado, retención de líquido, o sea, porque al final somos un sistema que está todo hiperconectado. Entonces él me dijo, antes de hacer dieta ni nada, lo primero que tenemos que tratar es tu leaky gut. Y ahí empezamos todo un protocolo para empezar a curar mi leaky gut. Entonces, o sea, me parece que es importante que lo digas porque creo que muchas veces no nos damos cuenta que es hasta la selección de alimentos que estamos consumiendo y que la microbiota se regenera muy rápido. O sea, creo que es cada 48 horas, ¿no? Sí, muy, muy rápido. Sí. Eso de tomar probióticos un día te puede hacer milagro, te puede caer súper bien. Y la realidad es que, como decíamos, la microbiota, you said it, the second brain, ¿verdad? Así que le dicen el segundo cerebro. Exacto, porque ese se llama el sistema entérico. De la microbiota se produce el 90% de la serotonina del cuerpo. Ok, ya No me va. maten Repitan mis eso. amigos Deje de estar psiquiatras, tomando pastillas. pero en la psiquiatría parece que no han entendido eso todavía. Lo están estudiando todavía, no sé por qué, pero ya se ha demostrado que esas pastillas antidepresivas que toman SSRIs, que bloquean el reciclaje de la serotonina, está solamente un 10% de lo que hay aquí arriba. Pero el 90% viene de aquí. O sea que si el paciente no está comiendo bien, si no tiene buena alimentación, si no tiene una buena microbiota intestinal, no va a tener buena producción de serotonina, que entonces lo lleva a sentirse depresivo. Porque más no ansiedad. duermes. No duerme, exactamente. Entonces, hay muchas cosas que el cuerpo, señores, hay muchas cosas que el cuerpo puede soportar, menos la falta de sueño. Así es. Podemos durar no sé cuántos días sin comer, no sé cuántos días sin agua, pero sin dormir son muy pocos días. Te vuelve loco. Y hay una cosa con eso, o sea, por ejemplo, yo he escuchado mucho últimamente que si algo pasa en tu cuerpo y tú no lo entiendes o no sabes la causa, por ejemplo, yo tengo meses y te lo tengo que llevar 100% a mi esposo, yo tengo años ya con mi esposo, que no entendemos porque le salen una bola aquí abajo de los ojos, que se ha tratado con alergistas, que de hecho después le dijeron que tenía SIBO y demás, pero todavía, o sea, hemos estado con algunas cosas como buscando respuestas. Y mucha gente me ha dicho como que cuando tú no encuentras respuesta, ve exacto, ve al intestino, o sea, o ve a la parte. ¿Qué tan real es esto? ¿Y qué cosas, vamos a decir, qué síntomas tú ves en consulta de gente que viene pensando que tiene una cosa y termina teniendo otra porque los síntomas se parecen a otras enfermedades? Es muy común y, bueno, te voy a hablar de mi experiencia personal, que te lo compartí en consulta. Yo, cuando era, no niño, pero ya entrando en adolescencia, donde me dejé llevar del mundo, que los amiguitos
llevaban dulce, que yo no tengo esto. Bueno, yo busqué la manera de poder comer de todo. Cosas que yo no veía en mi casa, ¿verdad? Costillita, barbecue, que Skittle, que Dorito, que de whatever. Y yo sufrí de obesidad. Sí, yo llegué a pesar 250 libras a los 14 años. Wow. Gracias a Dios, pues, por todo lo que Señores, sucedió. Los que no están, lo que están escuchando y no viendo, vayan a YouTube. Y vean al Quiero doctor. que sepan que esta es o sea, esa fue la principal anécdota que convenció a Matías de que él iba a hacer lo que Luis le dijera. Porque cuando Luis le dije que, mira, yo era más gordo que tú a tu edad, y Matías, y que, ¿qué? Sí. Pero tú. Y él, y que sí, yo. Sí, pero la obesidad no fue lo que me llevó a eso. Fue los problemas que me trajo. Eso que tú mencionas, que a tu esposo le salen unas bolitas por debajo de los ojos, esos son síntomas que uno piensa que eso es de alergia. Pero usualmente cuando un síntoma se somatiza, así que ya se presenta de manera física en el cuerpo, en la piel, en el pelo, en tu estado de ánimo, ya ese es el cuerpo gritando. O sea, por dentro hay unas tamboras, hay unas cosas, porque que tu cuerpo dice, pero ya, es que yo estoy viviendo constantemente en un estado de inflamación, que yo no sé qué diablo, qué es lo que vamos a hacer. ¿Tú me entiendes? Entonces, para mí, en mi caso, fue un sangrado por la nariz. Una epistasis, o sea, constante. Yo podía estar hablando contigo ahora mismo, sí, me empezaba a sangrar la nariz, como si abriera una llave. Sí, pero una cosa sádica. Tú eras 11 versión actualizada. Yo era 11 de Stranger Things. Y eso yo no lo entendía. Fui así mismo, médico tradicional, que fui al otorrino, al alergista. Que eso, mira, tómate un antialérgico y qué sé yo qué cuánto. Eso no son soluciones. Esos son tapes, ¿verdad? Y con todo el respeto que se merecen todas las especialidades. Son curitas. Yo estaba buscando algo real. Mi papá, que fue el que es médico y me introdujo a esto de la microscopía de campo oscuro, finalmente yo fui valiente y dije, toma mi dedo, vamos a ver la sangre. Y fue un reguero. Fue un tollo total. Y yo dije, ok, ya entendí. Esto es lo que actualmente está cursando por mi cuerpo. Así es que se ve mi sangre. O sea, yo no puedo correrle a eso. Yo estoy así por dentro. Y cambié todo, mi forma de alimentarme y todo. Obviamente estudiando medicina, ya yo sabía lo que quería hacer en cuanto a la medicina, mi especialidad. Y lo apliqué. Usé esas cosas para aplicármela a mí y como que fui mejorando. Bajé mucho de peso y pues ya estoy aquí en ese sano, sentido, gracias a Dios. Yo te quiero hacer una pregunta porque, y me voy al tema de niños. No sé si a ustedes les pasan, pero por ejemplo Mateo, mi hijo mayor, es picky eater, o sea, es jodonísimo para comer nivel, o sea, no te puedo explicar. De bebé, yo lo expuse a muchas cosas. Por ejemplo, Mateo nació vegetariano de nacimiento. O sea, Mateo nunca fue un niño que yo pude darle compotas con carnes ni con huevo porque no me los comía. O sea, desde chiquito. Él vino a probar un flat meat y un churrasco hace 2 semanas. Tiene 8 años. Wow. Y es un niño que yo le expuse a muchas cosas. ¿Qué sí hace? Es un niño que te come muchas frutas. O sea, te come las frutas más raras, vidas y por haber. En mi casa, por ejemplo, mis hijos consumen entre 40 y 50 libras de fruta mensual. O sea, comen mucha fruta. Es un niño que te come muchos vegetales, pero es un niño que es difícil para comer. Y como yo, a título personal, a diferencia de otra gente, tengo una relación muy particular con la comida, a mí no me gusta comer. A mí me daba mucho miedo que yo presionándolo a que se alimentara bien, mi miedo era lo que podía traer en un futuro. Uh-huh. Yo sí lo exponía, pero si yo veía como un rechazo, yo no lo quería fuñir más ni empujarlo más para que no me creara una aversión a la comida. Uh-huh. Gracias a Dios, él solito me ha dicho de la nada, mamá, quiero probar sushi, ahora me come sushi. Uh-huh. Me está comiendo carnes rojas. ¿Qué pasa con estos niños que son así de fábrica? Que por más que tú lo expongas, no les gusta. O sea, este es un niño que no te mezcla las comidas. Él te come pasta con pesto, pero no se la mezcla. Uh-huh. Todo lo huele, todo le pone en la mano. Sí, ¿Qué también es pasa? muy sensorial, ¿no? Exacto, es muy sensible. ¿Qué podemos hacer entonces con estos chicos que uno lo puede introducir poco a poco, sin presionarlos mucho, y que en un futuro sean adultos que tengan una relación con la comida en base a lo que ellos quieran y no necesariamente en lo que yo les imponga? No sé si eso está bien. Mi gente, me han hecho caso y estoy muy feliz. Hemos subido
muchísimo la cantidad de suscriptores en nuestras distintas plataformas, pero nosotras somos ambiciosas y queremos más. Así que te animo, si no te has suscrito, si no le has dado a follow en alguna de nuestras plataformas, este es el momento para hacerlo. Esto nos ayudará a llevar el podcast a otro nivel. Nosotros tenemos planes muy ambiciosos y queremos que tú seas parte de esto. Gracias. Sí, no, te entendí perfectamente. Yo siento que a un niño, al ser tan sensible, tan delicado, un periodo muy delicado de su desarrollo, de su vida, hay que tratarlo un poco más suave. Nuestra cultura dominicana es muy agresiva. Si no te para. Ajá, si no te para, que te voy a dar un palo, o que tú estás gordo, que esto, lo otro. Sí, o no te paras de ahí hasta que te comas todo el plato de comida, aunque te vomites. Eso es muy, muy agresivo. Latinoamericano. Sí, exactamente. No solamente los dominicanos, pero... Y te lo voy a dar de desayuno, comida y cena 5 días hasta que te lo comas. Deja ahí hasta que te lo comas. Eso es muy agresivo para un niño y puede causar ese tipo de trastorno. Hay una especialidad en la psicología, o sea, unos terapistas que trabajan con eso específicamente, que es... Hemos tenido aquí en el... Exacto, como pueden cogerle el gusto a la comida. Uh-huh. Pero la realidad lo que yo he visto que ha funcionado es básicamente explicarle al paciente. La mayoría son pediátricos, los pacientes míos. Y... No sé por qué, pero bueno. Porque te llevas bien con ellos, tal vez. En el bolsillo. Con ellos. Entonces, el punto es como que hay que tratarlo de manera como que verlo ojo a ojo y decirle como que mira, esto es lo que está pasando en tu cuerpo. Por esto es importante, por tal cosa. Esto te puede llevar a tal cosa. O sea, que entiendan la gravedad de comer mal. Qué efecto puede tener sobre el cuerpo y a dónde lo puede llevar. Y ningún niño quiere estar gordo, sobrepeso, incapaz de hacer deporte. O pequeño. A mí me pasa que, por ejemplo, relacionamos mucho el tema de la alimentación. Y por eso como que, ahí va mi otra pregunta. Relacionamos mucho el tema de la alimentación al tema del peso. Y es bueno, tengo que llevar a mi hijo porque está gordito, está sobrepeso y demás. Pero yo tengo un caso distinto que es un tema de crecimiento. Mis hijos ninguno se ven como fuera, pero sí... Tengo un pequeño dentro de un percentil muy bajito que sí está dando como indicios de temas de crecimiento que hay que prestarle atención. ¿Es sensible con la comida? No. Y a eso lo que iba es, ¿cuándo es un buen momento para nosotros ir de una manera preventiva o reactiva, ¿verdad? A una consulta con un nutriólogo en materia infantil. O sea, ¿es algo que debemos hacer, como te dije, preventivo cada cierto tiempo? ¿O es algo que, bueno, tenemos que ver ciertos síntomas o ciertas indicaciones para llegar a donde ti? Es muy importante que, a lo que dijiste ahí al final, que le presten atención al comportamiento, a los síntomas que vaya presentando el niño. Pero yo diría que entre los 6, 7 años en adelante ya le hemos dado bastante chance a que el niño como que... Tú sabes, hasta que tú digas, mira, espérate, vamos a hacer esto de manera estructurada. Yo creo que ese sería un buen momento, porque en verdad hay que agarrarlo temprano, como estábamos diciendo anteriormente, hay que agarrarlo temprano. Y con eso perdón, te tengo otra pregunta y volviendo al comentario que te hacía. Si tenemos un picky eater en la casa, ¿cuál es ese grupo de alimentos que sí o sí yo tengo que negociar para que yo tenga? Que si proteína, que fruta, vegetales, ok, no me come carne, pero ¿cuál otra fuente de proteína él puede conseguir que no sea animal? Sí. Por ejemplo. Las fuentes de proteína no animal no son mis favoritas, pero tienen su espacio de uso, ¿verdad? El tema es que no son completas. Son proteínas, pero son incompletas. Entonces, o sea, que es importante que tengan proteína animal. Exactamente. Pero sí o sí, ¿qué grupo alimenticio uno tiene que negociar para que sí o sí él lo tenga? Ok, negocio la fibra, pero la proteína tiene que estar... Los vegetales tienen que estar y esto tiene que estar. Definitivamente, los vegetales, primer lugar, y tú lo sabes, primer lugar. Y también están las proteínas, muy, muy importantes. O sea, en mi casa, después de Luis, perdón, Luis, hay una regla. O sea, en las 3 comidas tiene que haber una proteína y un vegetal y un carbohidrato que ellos elijan y ahí son libres. O sea, yo ahí no los presiono. Es como que, mira, ok, ¿cuál es tu proteína? Entonces ellos, ya tú es que, o sea, a medida que les vas haciendo conciencia,
yo los dejo elegir. O sea, no es como que, mira, no te tienes que comer la proteína que yo quiero. Estas son las proteínas disponibles. No puedes comer siempre la misma proteína en el caso, tratando en lo posible. O sea, si ya comiste huevito en la mañana, tratamos de que en la noche sea pollo. O que sea, si ya comiste carne al mediodía de res. Entonces, como que irla alternándolas. O come atún, o come... Pero ellos ya entienden, de hecho, haciendo sus loncheras. O sea, cada espacio es, ok, aquí va un carbohidrato, aquí va una proteína, aquí va una fruta y aquí va un vegetal. Y de esa manera, o sea... Lo que yo he aprendido, sobre todo con Matías, y también lo he aplicado a los otros dos, es darles autoría un poco, es lo que decía Luis, como empoderar. Sí, pero además de elegir, es explicarles como que, mira, esta es la realidad. O sea, yo a Matías, lo que me gustó de Luis es que cuando se lo dice a la mamá, y yo no sé si, o sea, pero cuando te lo dice tu mamá, sabe a cucaracha. Es como que, ay, aquí viene mi mamá otra vez a decirme que está comiendo y porque tú eres muy consciente, y tú se lo había dicho. Exacto, y era, o sea, como que Matías no... Estoy repitiendo lo que te digo. Matías no había nada de lo que dijo Luis, él no lo había escuchado a mí. Pero sí se lo dijo él, que es un tipo que ya se lo metió en el bolsillo, que sabe que es doctor, que no, o sea, que tiene, se lo están diciendo afuera, hay una conciencia diferente en los niñitos en entender. Sí. Entonces yo ya digo, mira, yo no te voy a explicar más nada, tú ya sabes, pero lee, estudia, busca un video de YouTube, habla con Luis, o sea... Y de hecho, no solamente en los niños, pero mira, te digo algo personal, mi papá... estaba interno el otro día por una neumonía y ya se resolvió. Todo bien, gracias a Dios. Pero a él se la pasa dando conferencias en tal país, en otro país, así, viajando a cada rato. Y nosotros le decíamos, papi, tú tienes que dejar eso ya, tú tienes que dejar eso. Y él, no, que si yo cuánto, que yo salga de aquí. Cogimos a la doctora que estaba tratando su caso y le dijimos, mira, tú eres la que le tiene que decir a él que él no puede viajar. Adivina, ella fue y le dijo, mira, usted no puede por nada de este mundo, usted puede salir de este país, que sé yo qué cuánto. Y después nosotros fuimos, papi, ¿cómo te sientes? No, ya yo cancelé todos los viajes, que sé yo qué cuánto, porque vino la doctora a decir, tenemos años diciéndotelo. Diciéndote eso, sí, no, oye, pero ya lo voy a coger en serio, porque la doctora me lo puso. Hay algo con esa autoridad. Y de verdad que tenemos una responsabilidad muy grande con todos los pacientes, niños, adultos. Entonces, no solamente con los niños, pero... Sí. Hace un impacto en la psicología. Uno tiene que ser más creativo y buscarle la vuelta, pero qué bueno que por lo menos oyeron. La proteína y los vegetales no se negocian, los otros no se negocian. Búscale la vuelta. Y yo ahí voy, o sea, yo ahí voy a, aunque Luis me regañe, pero si yo se los tengo que disfrazar para que se lo coman, o sea, si ya yo traté todo y de verdad, no, o sea, yo veo que no hay forma de que... O sea, óyeme, en un waffle escondido de no sé qué, en una le metemos la arepa. En el queso vegetales. Yo hago arepas altas en proteína. Y así fue como, Mati, tú no quedas, ok, fue la arepa con huevo, queso, mezclado en la masa, que no hay forma de que lo sepan. Mac and cheese de Aoyama, mi amor. O sea, hay que ser creativo. Cuando ya uno ha tratado de todo... Sí. No queda de otra, pero hay que administrárselo de alguna manera. Y hay cosas que la tecnología... Bueno, hablábamos de... Señores, ahora mismo en el mercado hay pastas integrales, hay pastas que son altas en proteína, de lenteja, de garbanzo, y hay muchas marcas, desde la muy... fancy y cara hasta la más económica, pero realmente es buena. Uno tiene que buscársela. Sí, y ayudarse. Definitivamente. Yo te quiero hacer una pregunta, Luis. Si yo te preguntara, ok, tenemos aquí a... papás y mamás que están escuchando eso, pero esto es un tema que a veces se siente como gigante, como, wow, no sé ni siquiera por dónde empezar. Dime 3 cosas muy sencillas que podemos empezar a hacer desde hoy que vayan a tener un impacto muy alto. A mí eso, Nicole y yo tenemos un amigo con el que hacemos consultorías que siempre nos dice, siempre hay que empezar por lo menos complejo, pero de mayor impacto. Entonces, yo te quisiera preguntar eso. 3 cosas muy sencillas, 3 swaps o 3 switches que uno puede hacer que a lo mejor sean fáciles, pero tengan un buen impacto. Lo estoy pensando, pero lo primero que me viene a la mente es obviamente el ejemplo de mamá y papá. Ese tiene que ser lo primero, el ejemplo de mamá y papá. Lo segundo sería crear el ambiente en su casa. O sea, si saben que tienen mucha basura, mucho ultraprocesado, ultra refinado, sáquenlo y reemplácenlo con cosas que son verdes, amarillo, rojo, ¿verdad? Que son pimiento, hongo, zanahoria. Que cuando esos niños abran esa nevera, sepan que eso es lo que se come en esa casa. ¿Y por qué? Porque mamá y papá siempre lo están comiendo y eso es lo que cocinan y eso es lo que nos dan. Entonces eso crea un ambiente donde el niño se siente como que esto es lo normal. Esto es lo normal. O sea, que todo lo que yo veo por allá afuera, que veo a mi amiguito Pedro comiendo tal cosa, eso no es normal. Eso puede ser un día, porque yo no soy de extremos tampoco. Yo sí como pizza
Me gusta la pizza. Me gustan las hamburguesas, me gustan las cosas, pero... Te como un heladito. No, ¡Wow! un helado. Tiene. Yo no soy el tipo de mamá que si mis hijos van a un cumpleaños les digo, ay, no puedes tomar refresco. No, hermano, comes sobre estando en un cumpleaños, refresco, papita, Exacto. Y sea fundita. feliz. Y sea No, pero feliz. a mí me pasa, yo soy de la mamá, y eso que ha sido todo un cambio que yo he hecho. Y creo que también es muy importante que nuestras oyentes escuchen, porque tú diciendo eso, Ujú. yo pensaba en sí, pero cuando en tu casa siempre había sido lo contrario. ¿Cómo tú haces el cambio? ¿Cómo tú empiezas? Tu cold feet, te lo quité y ya, Así más mismo. nunca. Entonces, sé que esa pregunta va a surgir. Yo sí puedo dar mi experiencia de que con el tema del crecimiento de Milo, la endocrino, que fue la misma que tú me recomendaste Sandra. también, Ok. me Shout out a Sandra. sí, me dio como pautas muy claras Ujú. de que se eliminaba 100%, de cómo lo íbamos a eliminar y todo lo demás. Y hoy en día, yo decía, es que mi hijo, él es adicto al azúcar. O sea, él... Señores, y eso es real, lo Es podemos hablar real. después, pero es real que la azúcar es más adictiva que la cocaína, Sí. por estudios, eso está Mm. comprobado. Y yo tenía una regla, oye, mi regla, que nada más se podía un dulce al día. Pero ella me decía, es que no puede comer dulce. O sea, Exacto. el fin de semana, un treat, ya. Ujú. Ya. Y hoy en día, a mí me llama una mamá que busca al niño del colegio y se lo lleva para su casa porque va al cumpleaños de su amiguito y demás. Y me dice, mira que aquí les quería comprar un helado a los niños y tu hijo dice que él no come azúcar en la semana. O sea, de adicto Ujú. Hasta él mismo a protege él mismo sus- poner sus límites y decirle a las otras mamás, mira, mi mamá no me deja comer dulce en la Eso está semana. Eso está bien. ¿Tú sabes qué yo siento? Es posible. Sí. O ¿Tú sea, sabes es qué yo posible. siento? Que en ese sentido, yo creo que hay que intervenir en otro sentido. Por ejemplo, los colegios, si nos ayudaran. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo nunca he estado a favor de que en los cumpleaños, la fundita a los niños, porque hay que poner dulce. No hay otra cosa que darle a los niños. O sea, no hay juguete, Fruta. no hay actividades, o sea, Guineo. no hay otras A mí me echan boche, mi esposo me tal echa vez boche no cuando estaba fruta, así. pero yo regalo cosas, por ejemplo, que si una masilla, que Sí, si o color, para o sea, pintar. Claro. señores, ¿por qué hay que regalar tanto dulce? Ujú. Los niños tienen que ser más que tú llenarlo de azúcar. Ojo, Y colectivamente yo podemos ir respeto a quien lo cambiando. hace, pero también te digo una cosa, si los colegios se involucraran, yo he sentido un cambio, por ejemplo, el colegio de mis hijos me lo dicen, no comen, y efectivamente es así. Entonces, por ejemplo, si los colegios se pusieran unánime de que 0 azúcar, el campamento donde está, por ejemplo, Mateo, es 0 nueces, porque hay niños alérgicos a la nueces y ahí te dicen 0 peanuts de ningún sentido. Ujú. Y mi hijo sabe que es amante de la mantequilla de maní, que durante verano en el campamento no se puede. Tú tienes que buscar tu alimentación de preferencia durante ese tiempo. Correcto. Pero si nos involucramos todos, se puede. Definitivamente. Yo te voy a dar, o sea, voy a decir de mi experiencia cosas que me han funcionado. Y muchas de estas cosas las leí en un libro de los Obama. Tuvieron durante su presidencia, que fue la persona que trabajó con Michelle Obama para sacar, que era su chef privado cuando ellos vivían en Chicago. El programa que ya tenía. Y él fue el promotor con Michelle Obama de cambiar la alimentación en los diners. Sí. O sea, en la- Creo en que se los- llamaba, lo que cafetería teníamos. en las de la cafeterías de Estados Unidos para que fuera menos papita frita y más comida real, La soda, etcétera. la cosa. Y Y él escribió ejercicio. un libro que era como que sobre los swaps que tú puedes hacer muy sencillos en la casa. Entonces yo les voy a explicar lo que a mí me ha funcionado. Lo primero es, en mi casa las únicas cosas de fundita que se compran son galletas de soda, o sea, como que algunas galletas o cosas que son más saludables que una fundita normal, pero que bueno, hay que mandarles algo en la lonchera, entonces hay veces que eso está... Platanito se puede. No, yo no, nada de platanitos porque eso es frito, pero hay veces que compro snacks saludables, pero los snacks de fundita en mi casa están complicados de alcanzar, porque una de las cosas que él da es, mientras menos saludable, hazlo más inalcanzable. No es que no lo vas a tener a lo mejor, porque a todo el mundo le provoca tener un pedacito de chocolate, o en mi casa por lo menos los fines de semana comemos crepes de Nutella un día. Entonces hay un frasco de Nutella, pero está en la parte de arriba de la despensa, que eso solamente se saca los fines de semana. Entonces en mi casa, en la despensa de arriba, donde es difícil agarrar, que ellos tienen que mover un banquito, o sea, hácelos difícil de alcanzar las cosas menos Y el saludables. banquito, pónselo difícil de conseguir también. Y la segunda cosa, que es lo que yo me he sorprendido del impacto que tiene, es lo que tú quieres que coman, pónselo facilísimo. Entonces, en mi casa, por ejemplo, yo le invito a todo el mundo a que haga este experimento porque yo lo probé, yo dije que eso no va a funcionar. Yo agarré un día y él dice, haz el experimento de cortar en un plato
bastoncitos de celery, bastoncitos de pimentón, bastoncitos de pepino, bastoncitos tal, y ponles un hummus, un dip de yogur, no sé qué, y ponlo en el medio de la mesa del comedor y no digas nada. Tú te vas y dejas el plato ahí y tú vas a ver que tú vuelves en 2 horas y mínimo la mitad de ese plato va a estar comido. Y le pones nuts o nueces o no sé qué. Señores, mis hijos no o sea, en ese momento, de verdad, era una freaking lucha que mis hijos comieran vegetales. Y yo nada más hice poner ese plato ahí. Y lo tienen ahí, y pasaron, y tenían hambre, de camino a la cocina, vieron el plato y se empezaron a comer. Ah, mira, esto en verdad no está tan mal. Y se nutrieron. Ay, Entonces, señores, la realidad es que si eso es tú buenísimo. pones, desde que lo primero que abran en la nevera sea el bol de blueberries, el bol de fresas, los bastoncitos de zanahoria, y eso es lo que ellos tienen más fácil. El cerebro humano siempre busca lo de menor resistencia Así es. y que esté más rápido disponible. Entonces, es muy probable que ellos graviten naturalmente hacia las Cerca de cosas eso. que sean más saludables. Y no les digas nada, no les obligues, porque yo creo que ahí también genera te una iba a decir. resistencia. Entonces, es como, tenlo siempre en oferta, más sencillo, Sin lo más decir sencillo nada. posible, y no digas nada y ve qué pasa. Yo tengo una pregunta quizás out of topic. Buena idea. O sea, out of topic, pero que no quiero que se acabe el tiempo y hacértela porque estoy como en consulta. No lo mira. No lo mira el tiempo. Porque Mira. estoy Problema resuelto. en consulta. ¿Qué tú piensas de los horarios de la alimentación y el tema del ayuno? Es muy distinto para todo el mundo. O sea, cada persona es diferente. Yo tengo pacientes que trabajan de noche porque tienen cosas en China. Entonces tienen que estar despiertos durante la madrugada. Yo estoy durmiendo y él está despierto. Entonces su metabolismo se ha acostumbrado a que su horario de comida es básicamente como el de China, ¿verdad? Entonces su ritmo circadiano, todo, se acostumbra a ese patrón. Él es como un Entonces, guachimán. Básicamente, entonces ellos tienen que comer un poco diferente a nosotros, en horarios diferentes. Entonces a mí no me gusta decirle, no, que después de las 6 de la tarde, que no, no, eso no te aplica a ti, porque tu cuerpo no funciona así. Y yo digo que para las mujeres el ayuno no es necesariamente igual No, de no, efectivo. tú sabes que lo que pasa con el ayuno es muy bueno, pero otra vez, por cierto tiempo. Hay muchas personas que lo han convertido en un hábito, el ayuno intermitente. No, ya yo no desayuno o ya yo no ceno. Eso no es bueno por mucho tiempo. Hay tiempos donde el ayuno completo sí puede demostrar una reducción en la multiplicación de células en cáncer, el estrés, obviamente pérdida de peso. Pero en mujeres específicamente, el ayuno lo que puede llevar es a un descontrol hormonal. Lo que yo he visto mayor veces es que se le dispara el cortisol. Se le dispara, pero por montón. Entonces, cuando se dispara el cortisol, lo que hacen las mujeres es aguantar más grasa. Y si yo sé cuál es ¿cómo decir? Mi ciclo... ¿Mensual? No, circadiano. Ajá, circadiano. Exacto, Ujú. ¿Cómo tú sabes eso? correcto. Pero, Oh, wow. ¿con qué tiempo? O sea, ¿cuál es el tiempo que yo debo durar de comer y dormir, por ejemplo? Ok, so que la última comida antes de dormirte, acostarte, totalmente debería ser alrededor de 2 a 4 horas. Antes de acostarte a dormir. Y eso, ojo, aplica para nuestros hijos también. O sea, por lo menos en mi Exactamente. casa, desde que estamos con Luis, hemos empezado a cenar radicalmente más temprano. Mis hijos antes cenaban a las 7 y ahora cenan 5:30, 6. Eso es lo que como pasa más, a los míos. Tengo que hacer como más tardar porque, Es mejor porque así. de verdad duermen mejor. O sea, es Y impresionante. los míos, el la diferencia es cambio. como media hora desde que cenan y duermen. Sí. Sí, o sea, los míos, desde que empezaron a cenar mucho más temprano, ha cambiado la manera en que duermen. O sea, por lo menos Santiago, que se levantaba todas las noches, empezó a cenar más temprano, ahora duerme su noche entera. O sea, hay Es cosas que el que en verdad cuerpo afectan. utiliza energía para poder metabolizar la comida. Entonces, si tú estás comiendo y te acuestas de una vez, tú tienes tu cuerpo trabajando y tú no estás descansando, ¿tú me entiendes? O sea que... Y yo te voy a hacer una última pregunta antes de terminar, porque me parece que también es importante y es algo que... Háblanos un poquito de las GLP-1s, porque los sabemos... GLP-1s. Ajá, exacto. El Sabemos dulce que... moderno. El dulce, sí. O sea, yo voy a hacer un disclaimer aquí. Las he usado, mi hijo las ha usado. No soy pro o contra, siento ¿Qué que... es el GLP? Ajá, exacto. Ozempic, Mounjaro, hay muchas, ¿ok? Pero que nos hables un poquito de eso y en qué momentos en verdad es una herramienta muy útil que se puede utilizar, porque yo creo que también hay una satanización de todas estas Sí, cosas cuando en verdad definitivamente. médicamente hay pacientes como cualquier medicina que la necesitan y en verdad hace una diferencia importante en Correcto. tu vida, versus cuando estamos usándola como un sustituto de aprender a alimentarnos bien. Exactamente. Otra vez, es una herramienta, una espada de doble filo. En algunos casos es muy bueno, en otros casos son muy malas. La GLP-1
son péptidos. No son hormonas, no son medicamentos, son proteínas, péptidos. Que simplemente le mandan señales a tu cuerpo a producir cierta cosa. Por ejemplo, el Ozempic, cuando salió, eso estaba disponible hace años, pero se empezó a popularizar porque ayudaba a las personas a bajar de peso. Pero el Ozempic fue diseñado para los diabéticos, para controlar la insulina. Y a través de controlar la hormona que es la insulina, no que le ponían insulina como diabéticos se aplican insulina, era que la ayudaba a controlar la insulina. Y eso ayudaba a que podían bajar de peso. Después salieron otras como el Mounjaro, que ese es mejor porque esa fue directamente a la obesidad, es como el medicamento de la obesidad, pero el péptido de la obesidad, donde trabajaba con 2 receptores, el GLP-1 y también el GIP, el GIP, que básicamente lo que hacía era mandar señales de saciedad al cuerpo, o sea que estimulaba a la hipófisis en el cerebro que mande la hormona de la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad. Entonces, cuando había más leptina en el cuerpo libre, pues uno se sentía sin ganas de comer. Ojo, y he leído que incluso es genético. O sea, por lo menos yo estoy segura que en mi familia, porque hay obesidad en todos lados, debe haber genéticamente un tema con la leptina y que podemos producir probablemente menos leptina que una persona normal. Entonces, bueno, ayuda. Incluso antes de llegar aquí, llegué un poco apretado de tiempo porque tenía una paciente que venía referida de genética médica con una deficiencia del receptor de la leptina. O sea, que una paciente de 9 años de edad, obesa, o sea, pesa más que yo, es más bajita que yo, y es porque tiene una deficiencia del receptor de la leptina. O sea, que no puede saciarse, literalmente. Entonces... ahí no hay pon de tu parte que funcione. Exactamente. Y eso lo quería decir porque no lo mencioné anteriormente, pero hay muchas causas. Esto siempre uno piensa, o en la medicina tradicional se piensa que no, usted está gordo porque usted come mucho. O usted está flaco porque no come. Y no se sabe controlar, no tiene fuerza de voluntad. Porque esta persona no tiene apetito. Quizás esa persona tiene un trastorno genético que le está produciendo mucha... Ay, doctor. ¿Tú me entiendes? Miren, aquí yo voy a ser políticamente no correcta. Dame 2 minutos. No, pero que quiero que termine la idea de lo de... No, pero... ojalá que hagamos costumbre de no hablar del cuerpo de los demás. Cada quien tiene un espejo en su casa y sabe cómo se ve. Así mismo. Y si decide no verse, problema de él. Pero no hay que estarle diciendo, tú sí estás gordo. ¿Qué te pasa? O tú sí estás flaca. Señores, dejen de hablar del cuerpo de los demás. Pues yo no me quiero imaginar lo que le dicen a una niña de 9 años. Porque cuando tú le dices a una gente, contrólate, para la boca. Con las niñas. Pon de tu parte. O sea, mucho. Ahora, ¿cuándo sí y cuándo no, entonces? Los péptidos. Bueno, específicamente los LP1. Yo diría que cuando hay obesidad mórbida, sería un buen momento evaluar. Siempre me gusta tratar la manera natural primero, a ver qué tal. También, obviamente, con el apoyo de los exámenes genéticos, para asegurarnos de descartar que no hay un trastorno genético. Tratar la manera natural, pero si no se puede, si no se logra por el estilo de vida, sabemos que ya, tú sabes, nosotros tenemos vidas muy ajetreadas, es muy bueno usarlo. Mejor esto que llegar a una bariátrica, ¿verdad? Definitivamente, y mejor eso que llegar a hipertensión, diabetes, cáncer. Y es para mí, o sea, es una herramienta más. Yo he oído mucho que que los estudios que dan, porque obviamente es un medicamento muy nuevo, moderno, o sea, aunque ya tiene un tiempo en el mercado, pero ahora es que se está usando masivamente para pérdida de peso y ahorita que están saliendo los estudios. Y he visto que una de las maneras más eficientes de usarlos muchas veces es en microdosis para hacer un sostén de hábitos saludables, a ayudar a los pacientes que tienen toda la vida alimentándose mal, a alimentarse mejor, saciarse más rápido, cambiar sus hábitos alimenticios y después simplemente poderlos sostener en el tiempo. Porque también es muy frecuente que los usas, pierdes mucho peso y en lo que lo dejas usar, si no cambias hábitos, hay un tema de... Lo que tú dices, de verdad que esa es la clave. La clave de esto es que las personas lo ven como algo... ay, sí, esto me va a ayudar. No es eso. Una varita mágica. Ajá, no es una varita mágica, es una herramienta y si se usa con conciencia y de manera correcta. Y con acompañamiento. Y con acompañamiento médico. ¿Es real las teorías con el tema de que si las tiroides, que si efecto cancerígeno? No, te voy a decir qué pasa. En medicina, en los estudios de medicina, hay algo que se llama causation y correlation. O sea, correlación o causa. Causalidad. Porque haya una correlación no quiere decir que es la causa. Okay. Porque si tú bebiste leche y después chocaste, no es que la leche te hizo chocar el carro. ¿Tú me entiendes? Entonces, es una correlación. Simplemente que esa persona bebió leche y chocó el carro. Coincidencialmente. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo pasa con el autismo hoy en día. Que hoy en día se diagnostica más autismo.
también diría que en parte es por el patrón alimenticio, pero también porque tenemos mejores herramientas para poder diagnosticarlo. O sea, que si no hubiesen esas herramientas, no se diagnostican. ¿Tú me entiendes? O sea, que hay que tener mucho cuidado. Y no es el Tylenol, y no son las vacunas. Exactamente. Exacto. Aunque mucha gente diga lo contrario. Exacto. Todo hay que verlo en su contexto y entenderlo, pero Luis, gracias. aquí en este podcast nosotros hablamos de lo bonito, lo feo y lo no políticamente correcto de la maternidad. Entonces, en todo este tema de la alimentación, ¿qué tú dirías que es lo bonito, lo feo y lo no políticamente correcto para decir sobre este tema? Yo tengo tantas cosas en la cabeza, pero... Elige una. Lo no políticamente correcto yo diría que serían utilizar cosas como la bariátrica o cosas así para bajar de peso. Porque así es que lo ven. Y eso no debería ser así. Deberíamos tratar de manejarlo de otra manera primero. Yo diría que nunca se debería acudir a bariátrica. Tranquilo, le dijimos que somos 3, pero lo entendemos perfectamente. De hecho, si esto hubiera existido, si los GLP-1s hubieran existido en mi época, hubiese sido otra historia. De verdad, yo lo hubiera intentado completamente por la manera natural, porque cirugía siempre tiene efectos secundarios y siempre hay cosas con las que después tienes mala absorción, hay millones de side effects, se te cae el pelo, o sea, como que hay un millón de cosas que pasan. Pero la realidad es que cuando estás desesperado y ya no sabes qué más hacer, uno termina siendo radical. Y eso es lo que sucede. Claro. Entonces, por eso yo digo que lo no políticamente correcto. Lo malo, yo diría que en cuanto a la alimentación, sería, como estábamos hablando, como que decirle a un niño, a un paciente, a una persona, como que tú estás gordo, eso tabú, como que de hablar de peso y insultos, básicamente. Eso no es bonito, eso no es bueno. Y lo bueno, yo diría que tenemos mucho futuro en la medicina regenerativa, longevity, wellness, todas esas cosas, para poder ayudar al paciente a vivir su mejor versión, que serían con usos de los péptidos, ciertos péptidos, dependiendo del caso, siempre acompañado de un médico. Por favor, señores, y eso lo quiero decir, o sea, y Luis y yo lo hemos hablado en consulta. Hoy en día, lo de los péptidos, o sea, hay péptidos para todo. Hay péptidos muy asequibles en el mercado que a veces que la trazabilidad es difícil de identificar de dónde vienen o quién los está produciendo, la pureza. Entonces, porfa, seamos responsables con el uso de este tipo de medicamentos, de hacerlo con acompañamiento. No lo hagas solo en tu casa, de que lo pedí por Amazon. Sí. Lamentablemente podemos ir a cualquier farmacia aquí y comprarlo como si fuese un chocolatico. O sea, que es muy lamentable eso, pero... traten de acudir a un médico para que puedan hacerlo de manera correcta. Y nada, yo creo que la medicina, eso es lo bueno de la nutrición, que la medicina está avanzando y estamos dándole más lugar a que veamos de las pocas cosas que hacemos todos los días, respirar, beber agua, ir al baño, comer, dormir, que la comida y el dormir y esas cosas sean algo muy importante a lo que los médicos le presten atención. Para poder tener los mejores resultados con los pacientes. Sí, porque al final yo creo que eso, prevenir en vez de ser tan reactivo a todos los temas. Exactamente. ¿Sabes? Así que... Gracias. Ay, Luis, mil gracias. Un placer, de verdad que sí. Ha sido demasiado, educativo tenerte aquí a hablar de estos temas, porque de verdad que hay muchas dudas y preguntas que a veces como mamás también tenemos sobre la alimentación de nuestros hijos. Claro. Y bueno, nosotros siempre terminamos con una pregunta al final, que queda para nuestros patrons. Entonces, antes de hacerte esa pregunta, te quiero pedir que nos digas si alguien quiere consultarse contigo, seguirte, dónde te puedes seguir en redes, buscar información sobre tu práctica médica, etc. En mi Instagram, que es el Dr. Luis Oscar Báez Acosta, me pueden buscar así mismo. Ahí tengo un link en el bio donde pueden acudir a los teléfonos que hay para las diferentes clínicas donde trabajo. Estoy en las mañanas todos los días en B&A Lifestyle Center en Gascue y estoy en las tardes lunes, martes, miércoles y jueves, no viernes, de las 2 en adelante. Perfecto. Entonces mi última pregunta es, si solo pudieras cambiar un hábito de alimentación en cómo se alimentan las familias en general, ¿qué hábito sería ese? ¿Y por qué? Si yo pudiese cambiar... Solo un hábito. Pero eso va solamente para nuestros patronos. Si quieren escuchar esa respuesta, entonces tienen que ir al link en nuestro bio también y hacerse Patreon del Club de las 4am para escuchar esta respuesta. Gracias, Luis, por... Gracias. Siempre. Nos vemos. Gracias a ustedes por su atención. Un abrazo. Bye, bye.